En los anales del crimen, pocos nombres resuenan con la misma fuerza que el de Pablo Emilio Escobar Gaviria. El patrón, el zar, el hombre que, con una fortuna construida sobre un río de cocaína y sangre, puso de rodillas a una nación entera. El video de su cuerpo sin vida sobre un tejado de Medellín el 2 de diciembre de 1993 marcó el final de una era. Pero la historia oficial, la que cuenta los hechos, a menudo omite los susurros, las traiciones y los errores que, como grietas en un imperio, lo derrumbaron desde adentro. Esta no es solo la historia de su caída, sino la del fantasma que la precipitó. Capítulo 1. La catedral y el espectro ausente. Junio de 1992. La catedral no era una cárcel, era una fortaleza, un palacio disfrazado de penitenciaría. Desde su colina, Pablo Escobar no cumplía una condena, reinaba. Las noches eran una sinfonía de risas, botellas de whisky importado y el chasquido de las bolas de billar. Sus lugartenientes más leales, hombres como Gerardo Moncada y Fernando Galeano, eran sus cortesanos. Pero había uno más, un hombre cuya lealtad era tan silenciosa como letal. Ricardo Mendoza, apodado El Espectro. El Espectro no era un sicario de gatillo fácil, era el arquitecto financiero del cartel, un genio de los números que movía millones de dólares a través de continentes con la misma facilidad que otros respiraban. Se decía que había sacrificado a su propio hermano por una simple sospecha de traición. Una noche, en medio de una fiesta extravagante en la catedral, el Espectro no apareció. Su silla, habitualmente a la derecha de Pablo, permaneció vacía. ¿Y Ricardo?, preguntó Pablo con una calma que helaba la sangre. Nadie supo responder. Kiko Moncada se encogió de hombros. Galeano desvió la mirada. La fiesta continuó, pero una nota discordante había sonado. El Espectro, el hombre que conocía cada dólar, cada ruta y cada secreto, se había desvanecido. Capítulo 2. El veneno de la desconfianza. Los días se convirtieron en semanas. La ausencia del espectro se transformó en un tumor en la mente de Pablo. ¿Una traición? ¿Un secuestro del cartel de Cali? ¿O algo peor? Empezó a observar a Moncada y Galeano. Notaba sus susurros, sus reuniones privadas. La paranoia, la bestia que siempre dormitado en su interior, comenzaba a despertar. Fue entonces cuando llegó el rumor, transportado por un sicario de bajo rango. Se había perdido una caleta de $20 millones. Una caleta cuya ubicación solo conocían 3 personas: Pablo, el Espectro y Fernando Galeano. Para Pablo, las piezas se encajaron con una lógica terrible y distorsionada. Galeano y Moncada habían eliminado al Espectro para quedarse con el dinero y quizá negociar con sus enemigos de Cali. Una tarde de julio citó a ambos hombres en la catedral. El aire era pesado, cargado de una tensión palpable. «Hay un asunto de dinero que debemos aclarar», dijo Pablo, mientras limpiaba un taco de billar con una parsimonia teatral. Galeano, siempre más audaz, intentó defenderse, pero los ojos de Pablo ya no buscaban la verdad, solo la confirmación de su propia sentencia. «En mi casa, la traición se paga con la vida», susurró. Ese fue su primer error fatal. No fue solo el asesinato de 2 de sus hombres más importantes, fue la destrucción del código. La noticia se filtró como un reguero de pólvora. El gobierno, humillado, tuvo que actuar. Y lo más peligroso, los amigos y familiares de Moncada y Galeano ahora tenían un solo objetivo: venganza. El 21 de julio de 1992, el ejército colombiano tomó la catedral. Pero Pablo ya lo sabía. En un acto de desafío final, secuestró al viceministro de Justicia y al director de prisiones, y aprovechando la confusión y la niebla, escapó de su propia cárcel. Ahora era un fugitivo. Pero al otro lado se había formado una alianza impensable: los perseguidos por Pablo Escobar, los Pepes. Una hidra de múltiples cabezas, los hermanos Castaño, los restos del clan Moncada y Galeano, y en las sombras,
el cartel de Cali que financiaba la operación con gusto. A ello se sumó el bloque de búsqueda, la DEA y la CIA. El mundo de Pablo Escobar se encogió. La guerra ya no era contra el Estado, era contra sus iguales. En grabaciones interceptadas se le oía desesperado. ¡Jueputas, es que están confundiendo la nobleza con la debilidad! ¡Esos malparidos! Pero la guerra ya no la controlaba él. Estaba perdiendo. Capítulo 4. El error final. El talón de Aquiles, de Pablo Escobar, siempre fue su familia. Acorralado, su única obsesión era ponerlos a salvo. Intentó enviarlos a Alemania, pero el 28 de noviembre de 1993, su familia fue de vuelta a Colombia, alojada en la residencia Aztequendana en Bogotá, bajo estricta vigilancia. Ese fue el golpe de gracia. Consumido por la angustia, cometió el error que ningún fugitivo puede permitirse. Se volvió predecible. El 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños 44, la necesidad de hablar con su hijo fue más fuerte que su instinto. Desde una casa en el barrio Los Olivos, en Medellín, levantó el teléfono. La voz de su hijo resonó al otro lado. «¿Aló? Mijo, ¿cómo están? ¿La niña está bien?», preguntó Pablo, la voz cargada de una urgencia que no podía ocultar. Sabía que lo estaban rastreando, pero no podía colgar. Era la voz de su hijo, su último anclaje a un mundo que se le escapaba. Su hijo, con el pánico de un niño, suplicó: «Papá, cuelga por favor, te van a encontrar». Pero Pablo, en su último acto de amor y ceguera, intentó calmarlo. «Tranquilo, mi amor, ya casi salimos de esto. Yo no tengo otro objetivo en la vida sino luchar por ustedes. Estoy en una cueva, muy seguro». La llamada se extendió por más de 5 minutos. Fue tiempo suficiente. Corrió hacia el tejado, descalzo. Un detalle que su hijo interpretaría años después como la prueba de que sabía que era su última batalla. Disparó su Sig Sauer, pero era inútil. 3 balas impactaron su cuerpo. Una en la pierna, otra en la espalda y la última, la mortal, en la cabeza, justo sobre la oreja derecha. Epílogo. ¿Quién disparó la bala fatal? ¿Un francotirador? ¿Un miembro de los Pepes? ¿O fue el propio Pablo cumpliendo su promesa de que prefería una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos? La autopsia descartó un suicidio, pero el misterio persiste. ¿Y qué fue del espectro, el fantasma cuya desaparición inició la avalancha? Nunca se encontró su cuerpo. Algunos susurran que fue el único que logró escapar y observó desde las sombras cómo el imperio que ayudó a construir se consumía en su propio fuego. La caída de Pablo Escobar no fue de una sola fuerza, fue una tormenta perfecta de sus propios errores. La traición, la subestimación y finalmente el amor incondicional por su familia, la única debilidad que no pudo controlar. El hombre que se creyó un dios fue derrobado por sus propias pasiones.